Buenas tardes, le habla el doctor José Carlos Román, jefe de curso de la Cátedra de Anatomía Aplicada y de tercer ciclo y Anatomía Humana segundo ciclo. El tema que vamos a tratar hoy día son sobre la morfología externa del cerebro, haciendo ciertas indicaciones importantes que para completar con respecto a este punto de tema, debe de complementar con la vista de los videos dados ya en los días anteriores, ¿no? Con los grupos del P1 al P4 ya tienen cada uno de los videos y los deben de complementar para que pueda ser completo la clase práctica de correspondiente al sistema nervioso. ¿Ok? Ya, seguimos. En esta imagen estamos viendo la morfología externa de un hemisferio cerebral y lo que nos está llamando la atención es la presencia de estos surcos, ¿no? El surco central de Rolando, surco central o surco central Rolando, que me está separando el lóbulo frontal con el lóbulo temporal, con el lóbulo parietal. Tenemos la cisura lateral de Silvio, que me está separando el lóbulo frontal, el lóbulo parietal con el lóbulo temporal. Y tenemos el surco parieto-occipital, que de cierta manera me está separando el lóbulo parietal con el lóbulo occipital. La característica más importante de este sector es tratar de definir cuál es el sector anterior y cuál es el sector posterior. El sector anterior tiene una característica ligeramente uniforme, en forma de rombo, ¿sí? Y en la parte inferior y posterior vamos a contener esta pequeña eminencia o esta gran eminencia que diga, que corresponde específicamente al lóbulo temporal, ¿no? Y me va a dar la característica y de la ubicación exacta de las diferentes posiciones. Para poder definir, de cierta manera, el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo occipital y el lóbulo parietal, divididos generalmente por estos surcos, ¿no? El surco central o de Rolando, el surco lateral o de Silvio, el surco parieto occipital. Teniendo como esa característica, entonces podemos dividir en un lóbulo frontal, un lóbulo parietal, un lóbulo temporal y un lóbulo occipital, dado específicamente por estos surcos que ya hemos mencionado, ¿no? El lóbulo frontal se relaciona específicamente con los huesos, específicamente con el hueso frontal, ¿no? Tanto en el piso de ese sector como en la pared anterior y lateral con el hueso frontal. El lóbulo parietal se relaciona directamente con el hueso del mismo nombre, con el hueso parietal. Y el lóbulo occipital se relaciona directamente también con el hueso occipital a través de la fosa cerebral. ¿Ok? A través de la fosa cerebral del hueso occipital. Y el lóbulo temporal se relaciona también con la zona de las escamas del temporal, con la zona del peñasco del temporal, ¿no? Con esa estructura ósea, ¿ok? Entonces son características anatómicas importantes de correlación. En esta imagen podemos ver lo que corresponde específicamente a los surcos, ¿no? El surco central generalmente va acompañado por un surco que va a ir delante del surco central, que suele denominarse surco precentral, y un surco en la parte posterior que también suele llamarse surco postcentral, o también suele denominarse surco pre-rolándica y surco post-rolándica. Si nosotros retrocedemos la imagen, vamos a ver la delineación de esos surcos, ¿no? ¿Notan? Del surco pre-rolándica o surco precentral y surco post-rolándica o post-central, ¿ok? Entonces, de acuerdo a esa característica, me van a delimitar entre esos límites de estos surcos esta parte de tejido blando de la masa encefálica, lo que corresponde específicamente a la circunvolución precentral o pre-rolándica y la circunvolución postcentral o post-rolándica. Eso quiere decir que la circunvolución precentral o pre-rolándica está limitada entre el surco precentral y el surco central, y la circunvolución post-rolándica está limitada entre el surco central y el surco post-central o post-rolándica. O sea, las circunvoluciones están limitadas entonces generalmente por estos surcos que ya se han mencionado. ¿Ok? Asimismo, entonces aquí ya estamos definiendo la circunvolución prerolándica. La ubicación de la circunvolución prerolándica se encuentra delante del surco central y la circunvolución postrolándica se encuentra detrás del surco central, ¿no? Limitados entre los surcos que ya hemos mencionado en su momento, ¿no? Ese detalle anatómico es bien importante en considerar para entender la funcionabilidad, ¿no?
de esta masa encefálica. Entonces, ya viendo a nivel del lóbulo frontal, en este sector, a nivel del lóbulo frontal vamos a tener una serie de surcos, ¿no? Vamos a tener 3 circunvoluciones, una circunvolución frontal superior, media y una circunvolución frontal inferior. Esta circunvolución está separada generalmente por estos surcos, ¿no? El surco frontal superior, el surco frontal inferior. Entonces, los dos surcos frontales realmente me van a separar en 3 circunvoluciones en esta estructura que hemos mencionado. A nivel detrás del surco central o de Rolando, vamos a encontrar al lobulillo parietal superior o al lobulillo parietal inferior, o en todo caso a la circunvolución parietal superior, a la circunvolución parietal inferior, separada por el surco intraparietal, ¿no? Entonces, este surco intraparietal me está dividiendo en estos dos sectores, ¿no? Aparte de considerar la circunvolución postcentral o la circunvolución post-rolándica, que también pertenecen al lóbulo parietal, ¿ok? Al lóbulo parietal. Y a nivel, en la zona inferior, vamos a tener lo que corresponde específicamente al lóbulo temporal, dado generalmente por 3 circunvoluciones, ¿no? La circunvolución temporal superior, media e inferior, separada generalmente por 2 surcos, ¿no? El surco temporal superior, el surco temporal inferior. Entonces, es necesario comprender cada una de estas características, ¿no? Entonces, nosotros tenemos entonces la masa encefálica, un hemisferio cerebral, la cual nosotros ya sabemos de antemano que es el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Y todo ello va a converger en estos tipos de circunvoluciones, ¿no? Entonces decimos que el lóbulo frontal tiene 3 circunvoluciones, superior, media e inferior, separados por 2 surcos, ¿sí? En cambio aquí en la zona parietal también tenemos la circunvolución parietal superior e inferior, separada por el surco intraparietal. Y a nivel de la zona temporal también tenemos los 3 circunvoluciones que ya hemos mencionado, ¿ok? Entonces, esos detalles también lo tiene en su parte de la teoría. Ok. En la parte interna, o sea, viendo la parte interna, el otro lado, que vendría a ser la parte externa, en la parte interna vamos a contener también la misma estructura, ¿no? Ahí tenemos el lóbulo frontal, que estamos explicando muy bien. Hacia atrás, en forma ligeramente en punta, en forma ligeramente más cónica, vamos a tener aquí el lóbulo occipital, y hacia abajo me va a contener el lóbulo temporal, ¿no? Entonces, la característica del lóbulo temporal me está ayudando en la ubicación para saber cuál es frontal y cuál es occipital, ¿no? Lo que nos está llamando la atención en esta imagen de la cana medial de este hemisferio cerebral, de este telencéfalo, este vendría a ser el telencéfalo. Prosencéfalo vendría a ser toda la estructura más el diencéfalo, ¿ok? ¿Ya? Entonces hay que tener ese detalle. Ahora, lo que nos está llamando la atención es esta zona que corresponde a la zona del cuerpo calloso, ¿no? Que es una sustancia blanca. Es una sustancia blanca que en cierta manera me va a unir un hemisferio cerebral con el otro hemisferio cerebral. Y no solamente me va a unir, sino se va a encargar de relacionar la información de un hemisferio del lado derecho con el hemisferio del lado izquierdo, ¿no? Entonces, esas son una de las principales funciones. Teniendo como consideración este reparo anatómico, entonces el cuerpo calloso tiene la siguiente estructura, ¿no? La rodilla, el pico, el cuerpo como tal, el rodete o esplenio, ¿ok? Y de acuerdo a ello, vamos a anotar una serie de surcos, vamos a localizar una serie de surcos que vamos a encontrar en la cara interna. Uno de esos surcos estamos viendo acá, primero empezando por la letra B, que corresponde específicamente al surco central o de Rolando, en la parte interna, que es pequeña, ¿no? Que es pequeña en este lado. Si lo vemos por este lado, es totalmente largo, grande, ¿no? Pero en la cara interna es ligeramente pequeña, ¿sí? Delante de este surco central, que estamos viendo aquí, vamos a tener un surco ligeramente de mayor tamaño, el surco precentral. Y lo que se encuentra inmediatamente posterior a este surco central, vamos a tener al surco marginal. Y de aquí, ligeramente más atrás, hacia atrás, vamos a contener estos dos surcos, ¿no? El surco parieto-occipital y el surco calcarino. Entonces, estos surcos que hemos mencionado me van a contener también ciertos tejidos blandos de la masa encefálica. Por ejemplo, tenemos en este sector lo que corresponde a la circunvolución frontal interna, área de la circunvolución frontal interna. Tenemos esta área aquí que corresponde al lóbulo paracentral, específicamente al lóbulo paracentral, y este sector lo que corresponde específicamente al lóbulo cuadrado, ¿ves? Este sector corresponde a la zona del lóbulo cuadrado, y a la parte más inferior, entre el surco parieto occipital y el surco calcarino, vamos a encontrar a la zona del lóbulo de la cuña, ¿no? Cuña.
Y debajo del surco, de este surco de aquí, del calcarino, vamos a encontrar a la circunvolución lingual. ¿Ok? Entonces, cada una de estas estructuras anatómicas debe de ser aprendida, tanto así como nosotros hemos aprendido la morfología externa, ahora nos toca aprender la morfología interna, ¿no? Un detalle anatómico para considerar. Si nosotros notamos este hemisferio cerebral, toda la superficie que estamos viendo aquí, este hemisferio cerebral, es de color gris. Por eso también suele denominarse sustancia gris. Es la corteza de este hemisferio cerebral. ¿Ok? Entonces, la corteza o sustancia gris. Siempre pongo como ejemplo, si yo tengo una naranja y comienzo a pelar la naranja, saco la cáscara de la naranja vendría a ser, por decir, la corteza o la sustancia gris. Igualmente sucede en este lado, ¿no? Toda la imagen que estamos viendo así, en forma de gris, pertenece a la zona de la corteza cerebral, ¿ok? Teniendo esa consideración. Entonces aquí también tenemos parte de la corteza cerebral, en parte de la corteza cerebral, ¿no? Ya, entonces teniendo como cierta referencia, entonces localizamos los surcos, los que ya hemos mencionado, y los elementos del tejido blando que corresponden, lo que corresponde a la circunvolución frontal interna, al oblicuo paracentral, a la zona del cuadrado, a la zona de la cuña y a la zona lingual, ¿no? Ya, ese es como un detalle importante. Luego vamos a encontrar otra circunvolución, la circunvolución del cíngulo. Primeramente, ¿cómo localizamos la circunvolución del cíngulo? Primeramente localizando el cuerpo calloso. Toda la estructura del cuerpo calloso vamos a encontrar una circunvolución que vamos a encontrar en la parte superior, esta circunvolución que estoy señalando con el cursor. Esta circunvolución suele denominarse circunvolución del cíngulo. Entre la circunvolución del cíngulo y la circunvolución del cuerpo calloso vamos a contener al surco del cuerpo calloso. Entre la circunvolución del cíngulo y lo que corresponde específicamente a la circunvolución frontal interna, vamos a encontrar al surco del cíngulo. Al surco del cíngulo. Este surco que estoy señalando con el cursor vendría a ser el surco del cíngulo. Por eso, que si nosotros vamos a ir avanzando, entonces decimos lo siguiente. Localizamos primeramente el cuerpo calloso. Una vez localizado encima del cuerpo calloso, vamos a encontrar una circunvolución que estamos notando aquí. Esa circunvolución que estoy señalando por el cursor corresponde específicamente a la circunvolución del cíngulo. Entre el cuerpo calloso y la circunvolución del cíngulo vamos a contener este pequeño surco, este surco que se encuentra en toda la longitud del cuerpo calloso, que vendría a ser el surco del cuerpo calloso. Asimismo, la circunvolución del cíngulo va a estar en relación directa con la circunvolución frontal interna, con el oblicuo paracentral y el oblicuo cuadrado, y también va a estar separado generalmente por un surco, ¿no? Entonces, este surco también tiene el mismo nombre de esta circunvolución, ¿no? El surco del cíngulo, ¿no? ¿Ok? El surco del cíngulo. Ligeramente hacia abajo, debajo del cuerpo calloso, recuerde que este es el lóbulo frontal, este es el lóbulo occipital, ya sabe cómo reconocer, ¿no? Por esta estructura ligeramente más romba, y esta estructura de la parte atrás ligeramente más puntiaguda, ¿no? Y el lóbulo temporal que se encuentra generalmente esa eminencia que se encuentra en la parte posterior, me está indicando que este es el lóbulo frontal y este es el lóbulo occipital. Entonces, debajo del cuerpo calloso, de la mitad hacia atrás, está relacionado específicamente con la zona del diencéfalo, ¿sí? Con la zona del diencéfalo. Y la base del lóbulo temporal, en la base del lóbulo temporal, está en relación directamente con la circunvolución del hipocampo, ¿no? La circunvolución del hipocampo y las circunvoluciones occipitotemporales, que se encuentran generalmente en este sector, ¿no? La circunvolución del hipocampo y las circunvoluciones occipitotemporales que vamos a encontrar aquí en este sector donde está mostrando el cursor, ¿ok? Entonces nosotros tenemos entonces la parte inferior del lóbulo temporal, que realmente va a contener la circunvolución del hipocampo, y la parte más anterior de esta circunvolución del hipocampo vamos a encontrar lo que se relaciona, lo que suele denominarse el uncus, y que a la vez está relacionado generalmente por estos surcos, ¿no? Por el surco renal y por el surco colateral. Entonces, el surco renal y el surco colateral me está separando la circunvolución occipitotemporal del uncus y de la circunvolución perihipocampal o la circunvolución del hipocampo. ¿Ok? Entonces, a nivel del lóbulo temporal, como hemos mencionado, tenemos esta estructura, esta parte de esta masa encefálica que se encuentra a nivel de la zona temporal, la que está rodeando parte del diencéfalo, ¿no? Esta estructura. Entonces, esta estructura suele denominarse circunvolución del hipocampo o circunvolución perihipocampal. Y las circunvoluciones que estamos notando en la parte de afuera vendrían a ser las circunvoluciones occipitotemporales. Entonces, ellas están separadas generalmente por este surco, por un surco renal, y el resto está separado por el surco colateral, lo que hemos mencionado aquí, ¿ve? El surco renal y el surco colateral. Y ahí tenemos lo que corresponde específicamente a la circunvolución occipitotemporal. Entonces,
En relación a la corteza cerebral, a la capa más externa del telencéfalo, o sea, de este hemisferio cerebral, tenemos específicamente el lóbulo frontal, tenemos el lóbulo temporal, perdón, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. En este caso, vamos a describir así a grosso modo la funcionalidad del lóbulo frontal. En esta área del lóbulo frontal que se encuentra delante del surco central o surco de Rolando, realmente tiene una serie de funciones, ¿no? Aquí el ser humano piensa, planifica y decide qué es lo que va a hacer. Piensa, si en este momento yo estoy moviendo el cursor, significa que estoy moviendo el mouse gracias a mi mano, y la mano se está moviendo gracias a los músculos. Y los músculos tienen una función netamente motora o eferente. Entonces el lóbulo frontal se encarga de mover en forma voluntaria generalmente los músculos, ¿no? Los movimientos eferentes, ¿no? Y aquí también se encuentra en relación con la inteligencia, con el pensamiento, con la conducta y hasta con el comportamiento sexual, tiene que ver netamente con el lóbulo frontal. Y a nivel del lóbulo frontal hay que tener en consideración generalmente esta área, la famosa área de Broca. Entonces, si en este momento ustedes me están escuchando es porque yo estoy moviendo mis labios, estoy moviendo la lengua, estoy moviendo la epiglotis, la zona glótica, la cuerda vocal falsa, la cuerda vocal verdadera. Toda esa estructura que corresponde a la zona de la laringe, por decirlo así, se está moviendo gracias a una serie de músculos. Pero son movimientos planificados y esos movimientos salen de dónde? Perdón, esos pensamientos, esa orden, ¿de dónde está saliendo? Del lóbulo frontal, de la corteza del lóbulo frontal, de la corteza del lóbulo frontal. Entonces, esa área específicamente en la cual se está moviendo mis labios, la lengua, ¿no? Los carrillos, todos esos detalles pertenecen a nivel del área de Broca. Eso quiere decir que si un paciente sufre una lesión específicamente a nivel del área de Broca, de repente yo no podría estar hablando, no podría emitir la voz, no podría mover la boca, no podría mover la lengua o todos los elementos que participan en el sistema de sonido, por decirlo así. Entonces, el área de Broca se encuentra en el lóbulo frontal, específicamente a nivel de la circunvolución frontal más inferior, ¿no? Ahí se encuentra el área de Broca. En el área del lóbulo parietal, la que se encuentra detrás del surco de Rolando o el surco central, ahí tenemos el lóbulo parietal. Recuerda que aquí tenemos el lóbulo parietal superior, el lóbulo parietal inferior y la circunvolución postcentral o postrolándica. Todo este sector tiene una función específica desde el punto de vista somatosensorial. Significa que el calor, dolor, temperatura se relaciona específicamente por el control a través de este lóbulo parietal, ¿no? Entonces acá está indicando también sobre todo los estímulos táctiles gustativos, ¿no? Olfatorios, auditivos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las sensaciones, ¿no? Con lo sensorial, tiene que ver directamente con el lóbulo parietal, ¿ok? En cambio, a nivel del lóbulo temporal, ¿no? Tiene que ver específicamente, fíjese bien, está en relación con el hipocampo. En la parte interna, en la parte más profunda del lóbulo temporal se encuentra el hipocampo. Y el hipocampo es una estructura anatómicamente importante porque se relaciona específicamente con la memoria a largo plazo, ¿no? En este sector del lóbulo temporal también se mantiene toda la percepción, ¿no? Del equilibrio, de la porción auditiva y sobre todo esa relación con el área de Wernicke. Se recuerda que el área de Broca se encuentra en el lóbulo frontal, en la circunvolución frontal inferior, aquí encontramos el área de Broca. En cambio, el área de Wernicke se encuentra en la parte más distal, por decirlo así, de la cisura de Silvio, o la cisura lateral, en la parte más superior y posterior del lóbulo temporal, y tiene que ver específicamente con la comprensión del lenguaje hablado y escrito. Eso quiere decir, si en estos momentos yo estoy hablando, estoy emitiendo un sonido gracias a una serie de músculos a nivel de la cavidad bucal, a nivel de la laringe, eso se debe al área de Broca. Están funcionando todos los elementos motores de este sector. ¿Quién manda que funcionen todos esos elementos motores? La corteza del lóbulo frontal. ¿Ok? Porque son movimientos netamente voluntarios, por decirlo así. En cambio, ustedes en estos momentos me están escuchando lo que estoy relatando, me están escuchando la clase. No solamente me están escuchando, sino me escuchan y me comprenden. Y si me escuchan y me comprenden, significa que está funcionando en ustedes su área de Wernicke, ¿ve? Entonces, ¿qué cosa es el área de Wernicke? Tiene que ver con la comprensión del lenguaje hablado y escrito. La comprensión, ¿ok? O sea, ustedes entienden lo que se les está indicando. Si por algún momento, vamos a suponer, ustedes sufren un golpe en la parte lateral de la cabeza o sienten que hay una persona que sufre en la parte lateral de la cabeza, de repente la persona puede hablar normalmente, pero de repente no puede entender lo que uno está hablando,
Entonces se ha lesionado generalmente el área de Wernicke. Igualmente, si una persona sufre un trauma específicamente en este sector, en el área de Broca, de repente el paciente no puede hablar, no puede emitir sonido, porque no puede controlar esos movimientos musculares, pero sí puede entender todo lo que escucha, porque está bien su área de Wernicke. Entonces el área de Wernicke se relaciona con el lóbulo temporal y el área de Broca se relaciona con el lóbulo frontal. ¿Ok? Entonces, teniendo como consideración todos estos detalles, podemos decir de forma muy resumida, también la parte interna, visto de otro punto de vista, ¿no? Al lóbulo frontal lo encontramos aquí se encuentra el lóbulo occipital y aquí encontramos el lóbulo temporal. Como un resumen de lo que hemos hablado de la parte interna de este hemisferio cerebral, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Generalmente la presencia de la circunvolución frontal interna, el lóbulo paracentral, el cuadrado, el lóbulo cuña y la circunvolución lingual que sería en este sector, ¿no? Y debajo de ello vamos a encontrar lo que corresponde específicamente a la circunvolución del cíngulo. Luego vamos a encontrar al cuerpo calloso y debajo de ello vamos a encontrar el diencéfalo que está en relación directamente con el mesencéfalo. Aunque no encontramos aquí el mesencéfalo, sino encontramos el corte, ¿no? De ese sector. ¿Okay? Y la parte más inferior del lóbulo temporal se relaciona directamente con el área del hipocampo, ¿no? Y aquí, si aquí nosotros notamos el cuerpo calloso, si aquí notamos, tenemos el cuerpo calloso, recuerden que debajo de la rodilla del cuerpo calloso, en la parte inferior, a nivel del sector del telencéfalo, aquí en este sector encontramos el área subcallosa o el área paraolfatoria, ¿no? Que tiene que ver una relación directa con el primer par craneal, ¿no? Y recuerden que el diencéfalo, a través del nervio óptico, generalmente, o a través del tacto óptico, tiene que ver también con el segundo par craneal, ¿ok? Entonces, ese detalle es bien importante, ¿ok? Seguimos. Entonces, en esta imagen, ya tenemos también la presencia de los surcos, ¿no? Tenemos el surco presental, el surco marginal, el surco parito-occipital y el surco calcarino, ¿no? Preguntas del examen. Entre el surco marginal y el surco parito-occipital mantiene, la respuesta es el lobulillo cuadrado. ¿Sí? Asimismo, en relación al cuerpo calloso, ¿no? El cuerpo calloso, la característica, la forma, la anatomía, también es importante, ¿no? Ahora, el área subcallosa o paraolfatoria es la que se encuentra debajo de la rodilla del cuerpo calloso. Y hemos mencionado que tiene que ver directamente con el proceso del primer par craneal, el olfatorio, ¿no? Y la parte inferior del lóbulo frontal, vendría a ser la circunvolución orbitaria, tiene que ver también con esa estructura, ¿no? El hueso frontal directamente en el sector. Y a nivel del hipocampo, se recuerden muy bien, por favor, el hipocampo que tiene que ver generalmente con todo lo aprendido, ¿no? Con los recuerdos, con todos esos detalles, tiene que ver con el sector del hipocampo, ¿no? El mesencéfalo, generalmente también llamado cerebro medio, aunque aquí no se nota el mesencéfalo, solamente un corte, la que está en relación con el diencéfalo, ¿no? Y el diencéfalo que tiene una función netamente específica, ¿no? Controla toda la información que entra y sale a la masa encefálica. O sea, filtra toda la información que llega específicamente a nivel de la corteza cerebral, ¿no? Menos la información proveniente del primer parte, menos el olfatorio. Pero sí controla la demás información que entra y sale a través. O sea, que el diencéfalo vendría a ser como un filtro en la cual, de cierta manera, controla la información aferente y la información eferente. Recuerden que todo lo aferente viene de afuera y todo lo eferente sale de la masa encefálica hacia afuera. ¿Ok? Aferente viene de afuera, el estímulo viene de afuera y es captado por la corteza cerebral a través del diencéfalo. Y en cambio, una información eferente significa de la corteza cerebral ha mandado una orden para que pueda ser actuado en su momento, pero toda esa orden va a pasar por dónde, por la zona del diencéfalo. O sea, el diencéfalo vendría a ser como un filtro en ese detalle. ¿Okay? Seguimos. Entonces, en esta imagen ya tenemos esta imagen correspondiente. Recuerden que todas estas imágenes que estamos presentando pertenecen a la Facultad de Odontología, ¿okay? Todas estas imágenes en el área del curso de anatomía. Acá tenemos, por ejemplo, la circunvolución frontal interna, ¿ve? Importante la circunvolución frontal interna, y aquí tenemos el cuerpo calloso, ¿ve? Ahí tenemos el cuerpo calloso. Ahí está la rodilla, el pico, rodilla, cuerpo, rodeto, esplénico. Y delante del cuerpo calloso ahí tenemos la arteria cerebral anterior, ¿ve? Importante esta arteria cerebral anterior. Entonces, este corresponde específicamente al lóbulo frontal. Mire, entre el cuerpo calloso tenemos aquí un pequeño cordoncito que se llama el fornix, ¿ve? Este pequeño cordoncito.
Entre el cuerpo calloso y el fornix tenemos esta pequeña telita blanca, ¿ok? Que se llama el septum pellucid. El fornix es un cordoncito que realmente se va a desdoblar hacia la parte interna, hacia la zona del hipocampo. ¿Ya? En la parte interna, este cordoncito no solamente termina aquí, sino se introduce internamente y va a ir directamente hacia el hipocampo. Entonces el fornix trata de relacionar claramente toda la información que viene del hipocampo hacia el tálamo, ¿no? Del hipocampo hacia el tálamo. Recuerden, el siguiente elemento anatómico que estamos viendo aquí, este viene a ser la parte del diencéfalo. Y recuerden que esta parte del diencéfalo, el 80% de esta estructura, el 80% de la superficie pertenece al tálamo. Y el tálamo siempre está relacionado con el tercer ventrículo, que es un espacio, ¿no? Ahí está parte de ese tercer ventrículo con su plexo coroideo, ¿ves? Con su plexo coroideo, donde forma líquido, céfalo, raquídeo. Y debajo del diencéfalo, ligeramente debajo y hacia adelante, vamos a encontrar el tracto óptico, ¿ves? Entonces, el tracto óptico se relaciona directamente con el diencéfalo. Y aquí, el área subcallosa por olfatoria está relacionada con el tracto olfatorio, que es este pequeño cordocito que estamos viendo aquí. Debajo del diencéfalo, entonces, vamos a encontrar generalmente al mesencéfalo. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos el mesencéfalo o cerebro medio. Tenemos aquí la protuberancia anular o puente de Barolio. Y debajo de ella vamos a tener al bulbo raquídeo o médula oblongada, hasta el agujero magno. Ni bien cruza el agujero magno, se transforma en médula espinal cervical. ¿Ok? Médula espinal cervical. Entonces, de acuerdo a lo que hemos mencionado, entonces nosotros decimos lo siguiente. Ahí tenemos entonces ciertas características, lo que hemos mencionado. Por ejemplo, el número 5, aquí, por ejemplo, notamos lo que corresponde específicamente al septo pelúcido, que es un tejido, es una sustancia blanca que de cierta manera me está separando unos pequeños ventrículos que se encuentran en este sector. Tenemos el cuerpo calloso y tenemos el surco del cuerpo calloso. Tenemos la circunvolución del cíngulo y tenemos el surco del cíngulo, ¿ve? Entonces, importante tener en consideración. Y la número 6 corresponde generalmente al fornix, ¿no? Lo que estamos teniendo aquí, la que me está comunicando al hipocampo, al hipotálamo, ¿no? El fornix, ¿no? A este sector. Y la número 7 la que corresponde específicamente a la zona del diencéfalo, ¿no? ¿Ok? Importante esa estructura. En la número 7, en la parte de atrás del diencéfalo, claramente aquí lo estamos representando por un alfiler, tenemos claramente lo que corresponde a la glándula pineal, que pertenece al diencéfalo. Cuando ustedes estudian, se madruga y ya son las 2, 3 de la mañana y siguen despiertos estudiando, pero con un sueño tremendo, haciendo el esfuerzo para dormir, ¿no? Eso generalmente se debe a la glándula pineal, ¿no? A la glándula, ¿no? Este sector de la glándula pineal, que segrega una serie de hormonas de la cual produce sueño, ¿no? Esa es una de las principales características de este sector. Debajo entonces de esa estructura nosotros vamos a encontrar a lo que corresponde al mesencéfalo, a la protuberancia neural y al bulbo raquídeo. Cuidado con los sinónimos. Mesencéfalo o cerebro medio, protuberancia neural o puente de Barolio, bulbo raquídeo o médula oblongada, y ni bien cruza el agujero magno se transforma en médula espinal cervical. ¿Ok? Ya, entonces teniendo en consideración ese detalle. Entonces podemos decir que del área subcallosa o del área paraolfatoria que se encuentra en la parte inferior del lóbulo frontal, generalmente está relacionado probablemente con el primer par craneal, con el tracto olfatorio. O sea, prácticamente del telencéfalo. El telencéfalo vendría a ser hemisferio cerebral. ¿Ok? Ahora, del segundo par craneal, el diencéfalo se relaciona con el segundo par craneal, ¿no? Ahí tenemos el tracto óptico. Y específicamente a nivel del mesencéfalo o cerebro medio se relaciona con el motor ocular común y el patético o troclear, ¿no? El tercer y cuarto par craneal. Y a nivel de la protuberancia anular se relaciona específicamente con el quinto, sexto, séptimo y octavo par craneal, ¿sí? Y aquí, entre la protuberancia anular y el bulbo raquídeo, específicamente a nivel del bulbo raquídeo, vamos a encontrar lo que corresponde específicamente en el noveno, el glosofaringio, el nervio neumogástrico vago, el nervio accesorio espinal y el hipogloso mayor. ¿Okay? Eso ya lo hemos visto en su momento. ¿Okay? Entonces, no olvidarse de esta característica, ¿no? Ahí tenemos el cuerpo calloso, la circulación calloso marginal o circulación del cíngulo. O sea, la circulación del cíngulo también suele denominarse circulación calloso marginal. El cuerpo calloso, y vean el septum pelúcido, importantísimo el septum pelúcido, ¿no? Y el diencéfalo, entre el diencéfalo y la médula espinal, encontramos el tallo encefálico conformado por el mesencéfalo, por la protuberancia anular y el bulbo raquídeo.
Entonces, como nosotros tenemos los hemisferios cerebrales, entonces podemos decir, nosotros tenemos un hemisferio cerebral del lado derecho y otro hemisferio cerebral del lado izquierdo. ¿Okay? Entonces tenemos dos hemisferios cerebrales, unidos en el fondo generalmente por el cuerpo calloso. Pero nosotros sabemos de antemano que a través de esta fisura interhemisférica está cubierto por un tejido fibroso que corresponde directamente a la dura madre. La meninge que estamos viendo aquí, la que está totalmente adherido a esta masa encefálica, es la pia madre, que es un tejido delicado, es un tejido con abundante irrigación a esta masa encefálica. Abundante irrigación a esta masa encefálica. ¿Okay? Este viene a ser la pia madre. No confundirse con la dura madre. Con respecto a las meninges, ya le hemos visto en su momento indicado. Es necesario que ustedes vean sí o sí los videos del grupo P1, P2, P3, P4 para que pueda ser complementado cada una de ellas. Está en el aula virtual y lo pueden visualizar en el momento que ustedes crean conveniente, pero mejor verlo dentro de la misma semana. ¿Ok? Entonces, la meninge que estamos viendo aquí es la meninge piamari, ¿no? Es una meninge totalmente adherida a la masa encefálica, tan adherida que se introduce dentro de estos pequeños fisuras, circunvoluciones, ¿no? Totalmente irrigada, ¿no? Es muy diferente a la dura madre, a la dura madre, muy diferente, ¿no? Este tejido es, de la piamari es totalmente delicado y totalmente adherido, ¿ok? Las características del cerebro aquí lo tienen en la parte de la teoría, ¿no? 14 por 17, ¿no? 17 centímetros en un cerebro adulto, en forma transversal 14 centímetros, es un tamaño aproximado, ¿ok? 1,5 kg de peso y una consistencia totalmente friable. Ustedes lo tocaran, esta masa encefálica es de una consistencia totalmente friable, ¿ok? Entonces, a nivel de este sector, a nivel de los hemisferios cerebrales, tenemos la cisura interhemisférica, que está ocupada generalmente por la dura madre, en este sector especializado, dividido generalmente al lado del cerebro, ¿ok? Y yo sé que también por la parte interna, ambos hemisferios cerebrales están siendo unidos generalmente por el cuerpo calloso. Así también hemos localizado lo que corresponde al lóbulo frontal, al lóbulo occipital. Aquí abajo, en la parte posterior, esta parte del hemisferio está ligeramente separada, y se puede ver la parte superior del cerebelo. ¿Ven? En esta manera se puede ver la parte superior del cerebelo. Asimismo, también podemos localizar lo que corresponde al surco central o de Rolando, ¿no? Ahí está, este sector corresponde al surco central de Rolando. Entonces, este surco central de Rolando generalmente está relacionado también con este surco, con el surco precentral y con el surco postcentral, ¿ok? Entonces, acá tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital, ¿ok? Seguimos. En esta imagen, entonces podemos indicar lo siguiente. A ver, un momento. Ok, ya. En esta imagen vemos las funciones de cada hemisferio cerebral. Se dice, y es común decir este detalle y ver generalmente la fisiología de cada hemisferio cerebral. Se dice que el hemisferio cerebral izquierdo tiene una función más realista, más lógica, más matemático, más científico. Esa es la condición específicamente de la funcionalidad del hemisferio cerebral izquierdo. En cambio, el hemisferio cerebral derecho, ¿no? Tiende a ser más emocional, más artístico, más subjetivo, por decirlo así. ¿Ok? Entonces, el izquierdo, por decir, es más objetivo y el derecho es más subjetivo. El izquierdo generalmente tiende a la lógica, el derecho generalmente tiende a lo sentimental, por decirlo así, ¿no? Entonces, cada uno de estas estructuras tiene esos elementos o esa funcionalidad. Entonces, por lo tanto, también decimos, una de las funciones más específicas, lo que ya hemos mencionado en su momento, es que lo que corresponde específicamente a la corteza del lóbulo frontal pertenece generalmente a la parte motora, ¿no? Generalmente a la parte motora voluntaria y también motora involuntaria, ¿no? Generalmente a nivel de la zona de la corteza. Esta es la corteza. Toda la imagen que estamos viendo acá está siendo cubierto por la pía madre, ¿no? Es corteza cerebral, ¿sí? En cambio, a nivel del lóbulo parietal, tiene que ver específicamente con la corteza somatosensorial, que tiene que ver lo que ya hemos mencionado hace un momento, ¿no? Lo que tiene que ver directamente con dolor, calor, temperatura, ¿no? Con las sensaciones corporales, por decirlo así. Y a nivel del lóbulo occipital tiene que ver generalmente con los procesos visuales, ¿ok? Con los procesos visuales, ¿ok? Si aquí nosotros tenemos estos hemisferios cerebrales, tanto del lado derecho e izquierdo, si nosotros realizamos un corte de forma transversal, esto se llamaría corte de Fletcher,
Esto se llama corte de Fletcher. Si nosotros realizamos un corte de este hemisferio cerebral, vamos a encontrar que este hemisferio cerebral, haciendo un corte transversal en la zona media, eso se llama corte de Fletcher, va a presentar estas cavidades, ¿no? Notan estas cavidades que están presentando acá, ¿no? Estas cavidades son ventrículos. Este es ventrículo lateral, estos son ventrículos laterales, estos son ventrículos centrales o tercer ventrículo. Este es un ventrículo lateral, este es otro ventrículo, que son espacios. ¿Qué cosas son los ventrículos? Los ventrículos son espacios donde se encuentra generalmente un tejido que se llama plexo coroideo. Es aquí donde se forma el famoso líquido cefalorraquídeo. Aquí se forma el famoso líquido cefalorraquídeo en los ventrículos. Este es un ventrículo lateral, este es otro ventrículo lateral. En este corte de Fletcher, acá vemos la huella de una sustancia gris en este sector, que corresponde a la zona del diencéfalo, al tálamo. Por eso que dice, el tálamo del lado derecho y el tálamo del lado izquierdo siempre se relacionan directamente con el tercer ventrículo. ¿Ves? Este corresponde al lóbulo frontal, este corresponde al lóbulo occipital. Y el corte transversal estamos viendo, si ustedes están viendo la sustancia gris, me están rodeando la parte de toda la periferia de toda esta masa encefálica. Esto vendría a ser sustancia gris o corteza cerebral. Y debajo de esa sustancia gris vamos a encontrar a la sustancia blanca o centroval. La sustancia blanca o centroval. Pero también vamos a encontrar pequeños núcleos grises, ¿no? Pequeños núcleos grises, como la parte del tálamo, ¿no? La cabeza del núcleo caudado, el área del núcleo lenticular, son núcleos grises, son núcleos grises. Conclusión, toda la parte externa de la masa encefálica que puede ver a simple vista, es una disección a simple vista, es corteza cerebral o sustancia gris. Aquí se ha hecho un corte, vamos a suponer que esta imagen es de la misma corte aquí, vamos a ver la sustancia gris en toda la periferia, ¿no? Incluyendo por toda esta pequeña fisura que se está formando, la sustancia gris o corteza cerebral. Y debajo de ello vamos a encontrar la sustancia blanca, ¿no? La sustancia blanca. Pero en el centro de esa masa encefálica vamos a encontrar núcleos grises, que son también sustancias grises, núcleos grises, ¿no? Como el diencéfalo, la cabeza del núcleo caudado, la cabeza del núcleo caudado, el área del núcleo lenticular, son sustancias o núcleos grises, ¿ok? Que están rodeados por sustancia blanca, por decirlo así, ¿ve? Aquí vemos la rodilla del cuerpo calloso, ¿ve? Ahí vemos la rodilla del cuerpo calloso, ahí vemos el rodeto esplenio del cuerpo calloso, y aquí vemos hacia los lados laterales los ventrículos, ¿no? Recuerden que estos ventrículos es donde se forma el líquido cefalorraquídeo a través de los plexos coroideos que se encuentran dentro de los ventrículos, ¿ok? Entonces, teniendo como referencia, acá tenemos una imagen de una masa encefálica en corte Charcot. Este es un corte Charcot, o para que me puedan entender, esto es un corte en sentido coronal. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Los núcleos grises, ¿ves? Rodeando toda la zona externa de esta masa encefálica, que viene a ser la corteza cerebral. Ahí están los núcleos grises. Esta es la cisura del silvio, esta es la cisura interhemisférica, ¿no? Ahí vemos la zona del cuerpo calloso, ahí vemos un ventrículo lateral, ahí vemos el otro ventrículo lateral, ahí está lo que corresponde a este núcleo grises, que corresponde al tálamo, y este espacio en la zona central viene a ser el tercer ventrículo. Por eso se dice muchas veces que el diencéfalo o el tálamo, que corresponde a este sector, en la zona media se relaciona directamente con el tercer ventrículo, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos el tercer ventrículo y aquí tenemos los ventrículos laterales. ¿Ok? Ahí tenemos el núcleo lenticular, ¿no? Ahí tenemos áreas del núcleo lenticular, la cabeza del núcleo caudado, la cola del núcleo caudado que se encuentra en la parte más inferior, rodeado generalmente por sustancia blanca. Y la número 9 es la que corresponde específicamente al cuerpo calloso, ¿ve? Se dan cuenta que el cuerpo calloso se encarga de unir ambos hemisferios cerebrales, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ¿no? Y por arriba, se supone que en este espacio de esta sección interhemisférica, se supone que en este sector vamos a encontrar a la meninge dura madre, ¿no? Específicamente a la voz del cerebro, ¿sí? Entonces, cada uno de estos elementos que estamos viendo, la número 11, por ejemplo, corresponde específicamente a los núcleos grises, ¿no? Al área del núcleo lenticular. Y el número 1, ¿no? Y estas de aquí, lo que estamos viendo de color blanco, pertenece específicamente a una sustancia blanca, ¿ok? Aquí, lo mismo en un corte de Fletching. En un corte de Fletching, ¿no? Lo que estamos viendo también es lo mismo, ¿no? Ahí vemos el ventrículo lateral, ahí vemos el ventrículo lateral, aquí vemos el otro ventrículo lateral, este es el área frontal y este es el área occipital, ¿ok? Aquí lo que estamos viendo es parte del cuerpo cavioso
Y toda esta sustancia gris que estamos notando en el centro de este ventrículo central, o tercer ventrículo, se relaciona directamente con el tálamo. Esta es la parte del encéfalo que se relaciona. Ahí tenemos el encéfalo del lado derecho, el encéfalo del lado izquierdo. Por decir, no estoy indicando que claramente esto el encéfalo, el 80% de ese encéfalo está siendo ocupado por el tálamo. Entonces también podemos decir que el tálamo del lado derecho y el tálamo del lado izquierdo se encuentran relacionados específicamente con el tercer ventrículo, lo que estamos notando aquí, ¿no? Entonces, estos ventrículos son espacios donde se encuentran generalmente los plexos coroidales, donde se forma el líquido cefalo-raquídeo. Ahí tenemos la rodilla del cuerpo calloso, ahí tenemos el rodeto esplénico del cuerpo calloso. Acá tenemos un núcleo, ¿no? Un núcleo gris, un núcleo lenticular, el putamen, el núcleo pálido, tenemos en este sector. Y aquí tenemos otra sustancia que se llama el antemuro, ¿no? Entonces, son características en la parte interna. Lo importante es saber que dentro de esta masa encefálica, lo importante es saber, repito, que dentro de esta masa encefálica, si hacemos un corte en sentido, ¿no?, transversal o de fleching, vamos a encontrar cavidades donde se forma el líquido céfalo raquídeo. Ahí están las astas frontales, las astas occipitales, ¿no? ¿No? Es correspondiente a esa zona de los ventrículos, ¿ok? A ver, seguimos. Entonces, en esta imagen, a ver un momento, vamos a calcular la hora. Ok, ya. Sí, en esta imagen, entonces, nosotros tenemos la parte inferior, ¿no?, de los hemisferios cerebrales. Importante considerar. ¿Qué es lo que estamos notando aquí? El lóbulo frontal, el lóbulo temporal, vemos el cerebelo, ahí vemos el cerebelo, y aquí vemos claramente la parte inferior del lóbulo frontal, que vamos a indicar su parte. Vemos, por ejemplo, el bulbo olfatorio y el tracto olfatorio correspondiente al primer par craneal. Del bulbo olfatorio va a salir abundantes filetes axones, que en cierta manera me van a llegar, estos axones me van a llegar claramente al bulbo olfatorio, ¿no? Me van a llegar al bulbo olfatorio atravesando la lámina filosa del etmoides. Ahí tenemos aquí, por ejemplo, tenemos el nervio óptico, el segundo par craneal. Y generalmente este nervio óptico generalmente se va a conectar en la parte más profunda con las zonas del diencéfalo. Ahí tenemos el nervio óptico seguido por el quiasma y seguido por el tracto óptico. Bastante cuidado con esa terminología, con este orden. Primero es el nervio, segundo el quiasma y por último es el tracto óptico, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a encontrar una serie de, ahí tenemos, en cierta manera, ahí tenemos, por ejemplo, estos dos elementos nerviosos. Esto corresponde específicamente al tercer par craneal, con motor ocular común. Y este pequeño nervio que está saliendo por este lado, que da la impresión que viene de atrás, no es que da la impresión, realmente viene de atrás y se vuelve hacia la zona anterior, no, inferior, la zona anterior inferior es el nervio patético o troclear. Este es el tercer par craneal y este es el cuarto par craneal. Otro detalle anatómico que estamos viendo aquí es lo que corresponde a la protuberancia anular o al puente varolio. Y encima de ello encontramos el tronco basilar, la arteria basilar y parte de la arteria vertebral, ¿sí? Y el resto que estamos viendo aquí en esta estructura corresponde específicamente al bulbo raquídeo o la médula oblongada. Y aquí tenemos lo que corresponde al cerebelo, lo que vamos a hablar en la siguiente clase, ¿no? Los hemisferios cerebelosos, la amígdala cerebelosa y una serie de detalles anatómicos, ¿ok? Entonces, aquí en la parte anterior, si usted está viendo en la parte anterior del lóbulo frontal, en la parte inferior y anterior del lóbulo frontal, tiene ciertas características a considerar. Primero tenemos aquí la cisura interhemisférica, donde se van a encontrar lados del cerebro. El segundo punto, vamos a encontrar aquí la circunvolución recta. Este vendría a ser la pequeña circulación recta, seguido por el surco olfatorio. Lo importante de este surco olfatorio es que en la mayoría de este surco olfatorio va a ser cubierta por el bulbo olfatorio y el tracto olfatorio. ¿Ve? Repito, la fisura interhemisférica, la circunvolución recta, el surco olfatorio que va a ser cubierto por el bulbo olfatorio y el tracto olfatorio. Y hacia afuera vamos a encontrar a las circunvoluciones orbitarias del lóbulo frontal. ¿Ve? A las circunvoluciones orbitarias del lóbulo frontal que tiene la forma de una letra H. ¿Ve? Circunvolución orbitaria anterior, circunvolución orbitaria posterior, circunvolución orbitaria externa, circunvolución orbitaria interna. Esta letra de aquí, con la número 4, vendría a ser las circunvoluciones orbitarias, ¿sí? Y ese aquí ya estamos notando lo que corresponde específicamente al bulbo olfatorio, al tracto olfatorio, lo que corresponde específicamente al primer par craneal, y lo que mencioné en su momento, ¿no? Para no confundir el nervio, quiasma y el tracto óptico, lo que corresponde al segundo par craneal. Y más abajo tenemos lo que corresponde al tercer y el cuarto par craneal.
Y a nivel del lóbulo temporal, que tenemos en este sector, tenemos la zona del lóbulo temporal, también tenemos otra estructura importante. Ahí tenemos el hipocampo, la circunvalación del hipocampo. La parte más anterior de la circunvalación del hipocampo tenemos el uncus, junto con el surco renal. El resto de la circunvolución del hipocampo, o la circunvolución parihipocampal, está en relación con el surco colateral. Y hacia el costado tenemos la circunvolución occipitotemporal medial y la circunvolución occipitotemporal lateral, ¿no? Son áreas anatómicas que lo vamos a ver en la parte inferior del lóbulo temporal, ¿sí? O sea, la circunvolución del hipocampo o la circunvolución parihipocampal, la parte más anterior de esa circunvolución se denomina uncus. Entonces, tanto el uncus como el resto de la circunvolución del hipocampo con la circunvolución parihipocampal está separada específicamente por el surco renal y por el surco colateral. Y atrás o hacia los costados vamos a contener a la circunvolución occipitotemporal lateral y a la circunvolución occipitotemporal medial. ¿Okay? Y aquí estamos delineando todos los pares craneales que nacen de la masa encefálica, ¿no? Recuerden que el primer par craneal nace del telencéfalo. El segundo par craneal nace del diencéfalo. El tercer, el cuarto y el resto de los pares craneales que están viendo acá nacen del tallo encefálico. ¿Okay? Nace del tallo encefálico. ¿Okay? Acá se ve con toda claridad el tercer par craneal y aquí vemos el cuarto par craneal, el nervio patético troqueal. Y aquí vemos a nivel del pedúnculo cerebeloso medio, de la protuberancia anular, esta es la protuberancia anular, a nivel del pedúnculo cerebeloso medio, va a emerger claramente el quinto par craneal, el nervio trigémino, ¿no? La parte más grande vendría a ser, o la parte más ancha, corresponde a la porción sensitiva, y tiene una pequeña motora, una pequeña porción motora que es delgadita, acá no se ve muy bien, ¿no? Pero los pares craneales son así, de delicados son los pares craneales, ¿ok? Y aquí tenemos en el surco bulbopontino, lo que se le preguntó en su momento en el examen. Acá tenemos el surco bulbopontino, que sale del surco bulbopontino, sale el sexto, el séptimo y el octavo par craneal, ¿ve? Y del bulbo raquídeo nace específicamente el resto de pares craneales, ¿no? El noveno, el décimo, el 11 y el 12º par craneal, con respecto a este sector, ¿ok? A ver, vamos a ver el tiempo. Oh, ya estamos ya con el tiempo. Entonces, esas son las principales características. Entonces, no olvidar el bulbo olfatorio, aquí va a llevar generalmente esos nervios, ¿no? Que corresponde al primer par craneal, la zona del nervio, quiasma y tracto óptico. Y los elementos que nacen del tallo encefálico. El mesencéfalo no se ve bien aquí, ¿no? Para terminar, entonces aquí nosotros tenemos el tallo encefálico, ¿no? Una de las partes del mesencéfalo, esta es parte de todo este tallo encefálico, una parte del mesencéfalo es los pedúnculos cerebrales, ¿no? Entonces los pedúnculos cerebrales pertenecen al mesencéfalo. ¿Cuál es la función del pedúnculo cerebral? Unir, conectar los hemisferios cerebrales con el resto del tallo encefálico. Si aquí nosotros tenemos la protuberancia anular, ¿no? O puente de Baroglio, la parte terminal de ese puente de Baroglio, esta parte terminal suele denominarse pedúnculo cerebeloso medio. Pedúnculo cerebeloso medio. En este sector del pedúnculo cerebeloso medio van a ser específicamente en este sector el quinto par craneal, en el trigémino. Entonces, si este pedúnculo cerebral pertenece al mesencéfalo, miren, tanto es decir que pertenece al mesencéfalo y se nota claramente ahí el tercer par craneal en la fosa interpeduncular. ¿Ve? Ahí tenemos el tercer par craneal. Este bracito es el tercer par craneal, ¿ve? ¿Ok? Y esto se llama fosa interpeduncular, porque los pedúnculos cerebrales forman parte del mesencéfalo o cerebro medio. Hacia abajo tenemos el puente de Baroglio, ¿ve? ¿No? Y aquí vamos a montar lo que vamos a denominar el surco basilar, donde en este sector va a transcurrir el tronco basilar, ¿sí? Y hacia los costados los pedúnculos cerebrosos medios, ¿no? Y este sector corresponde específicamente a los rosetes piramidales. Eso ya vamos, eso ya lo pueden pasar por alto. Pero lo más importante son los pares craneales que nacen de aquí. Y entre la protuberancia anular y el bulbo raquídeo tenemos el surco bulbopontino, ¿ve? Este es el surco ponto-mesencefálico, ¿no? ¿Se recuerdan? Este es el surco ponto de protuberancia mesencefálico, ¿no? Surco ponto mesencefálico. Este es el surco bulbo pontino, ¿no? Y aquí vamos a encontrar parte del bulbo raquídeo y de aquí va a salir los pares craneales que ya hemos mencionado. Esta es una imagen de disección, ¿no? De la misma facultad. Ahí tenemos la protuberancia anular, ahí tenemos el resto, ¿no? Del bulbo raquídeo. Esto ya no vendría a ser el bulbo raquídeo, esto ya pertenecería específicamente a la médula espinal cervical. Esto suele tener a lo mucho solamente 3, a lo mucho 4 centímetros nada más, esta estructura de aquí que es correspondiente
o que corresponde al bulbo raquídeo. ¿Ve? Entonces, a nivel del surco bulbo pontino, tenemos la proyección en este sector del sexto par craneal, del séptimo par craneal con su intermediario de Wisberg, y el octavo par craneal en nervio auditivo, estatoacústico o vestíbulo coclear. Cuidado con esos nombres. ¿Okay? Vestíbulo coclear o nervio auditivo. Séptimo par craneal con su intermediario de Wisberg. El sexto par craneal, el nervio abducen, ¿no? Que me va a llenar el músculo recto externo del ojo. Eso vamos a encontrar en el surco bulbo continuo. Y a nivel del pedúnculo cerebeloso medio, vamos a encontrar la proyección del trigémino, ¿no? La parte sensitiva es la parte más ancha y la parte motora es la parte más delgadita, ¿ve? Y si nosotros seguimos bajando, debajo del surco bulbo continuo, a nivel del bulbo raquídeo en el sector anterior, vamos a contener estas dos pequeñas eminencias, ¿no? La pirámide vulvar y la oliva vulvar. La pirámide vulvar y la oliva vulvar. Este es el surco medio anterior del bulbo raquídeo, esto se llama surco medio anterior. De ahí vamos a encontrar una pequeña eminencia que suele denominarse el surco o la pirámide vulvar y el otro vendría a ser la oliva vulvar. ¿De acuerdo? Teniendo esa consideración, a nivel de la oliva vulvar, tenemos el surco preolivar y el surco posolivar. Surco preolivar y el surco posolivar. Y a nivel de esos surcos, específicamente a nivel del surco posolivar, van a ser el noveno par craneal, nervio glosofaringeo, vamos a encontrar el nervio neumogástrico vago y el nervio accesorio, el nervio espinal, con sus raíces, ¿no? Eso, son ligeramente largas y cervicales. No solamente a nivel medular, sino a nivel cervical. Entonces, a nivel del surco, miren, entonces este vendría a ser la pirámide vulvar y la oliva vulvar, ¿no? Pirámide vulvar y la oliva. Nos quedamos con la oliva. Ahí está. Hay un surco que está delante del olivar, surco preolivar y surco posolivar. En el surco preolivar se relaciona directamente con el origen aparente del 12º par craneal, en el hipogloso. Y en el surco posolivar, o retroolivar, que se encuentra detrás de la oliva, aquí vamos a encontrar el noveno, el nervio glosofaringeo, el décimo, el nervio neumogástrico vago, el 11º par craneal, el nervio accesorio, el nervio espinal. Pero la diferencia es que del 11º par craneal, fíjense que se ha puesto 3 fichecitas, es que generalmente el 11º par craneal tiene orígenes vulvales y tiene orígenes cervicales, ¿ok? ¿Ya? Y de acuerdo a ese detalle, a ese sector. Y en esta imagen, para terminar, es lo que corresponde específicamente a la irrigación, el famoso polígono de Willis, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Una imagen en la cual suele notarse específicamente la irrigación, ¿no? del polígono de Willis, como para interpretar aquí, ¿no? Generalmente dado por dos arterias principales en la irrigación de la masa encefálica, a la arteria carótida interna y a la arteria vertebral. La arteria carótida interna me va a dar la arteria cerebral anterior y adelante se comunica con la arteria comunicante anterior. Este sector, ahí está la arteria comunicante anterior. En este sector, la arteria carótida interna me va a dar la arteria cerebral media. Ahí está la arteria carótida interna, me da la arteria cerebral media. ¿Ve? Ahí está la arteria cerebral media. Y hacia atrás me va a dar generalmente la arteria comunicante posterior. Ahí está la arteria comunicante posterior que está hacia este sector. Y tenemos el famoso tronco basilar. Ahí tenemos el famoso tronco basilar. Este es el famoso tronco basilar. El tronco basilar está formado por las arterias vertebrales, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. ¿Sí? Y de aquí vamos a encontrar a las arterias cerebrales posteriores, a las arterias cerebelosas superiores, a la arteria cerebelosa inferior anterior y a la arteria cerebelosa inferior posterior, que es rama de la arteria vertebral. Y las arterias espinales provenientes específicamente de la arteria vertebral. Conclusión. La irrigación de la masa encefálica se debe a dos arterias principalmente. A la arteria carótida interna, que a nivel del cuello no me da ni una rama, pero ni bien atraviesa el conducto carotídeo, me va a dar un montón de ramas, lo que ustedes están viendo. El 80% de la irrigación de la masa encefálica se debe a la arteria carótida interna. El otro 15 o 20% se debe a la arteria vertebral, que se introduce por el agujero humano y me va a formar el tronco basilar, la que va a estar por encima de la protuberancia anular. Y me va a dar las ramas pontinas, me va a dar la arteria cerebral posterior, me va a dar la arteria cerebrosa superior, las ramas pontinas, ¿no? Me va a dar específicamente la arteria cerebrosa inferior anterior, y la arteria vertebral como tal me va a dar, a nivel de la zona medular, la arteria cerebrosa inferior posterior, ¿no? Y de esas arterias me va a dar generalmente las arterias espinales. Esta parte de la irrigación lo tiene en su teoría indicado, ¿ya? Entonces hay que saber estudiar y hay que volver a repasar todo lo que hemos indicado. Consejo, tiene
que estudiar y tienen que ver todos los videos de todos los grupos para que puedan complementar. Se dan cuenta que no es poco, es bastante. En cada grupo se ha dicho algo diferente. Entonces, ustedes tienen que estudiar de todos los grupos, de los videos del grupo P1 hasta su video, hasta este último video. ¿Ok? Ya, señores. Entonces, por favor, no se olviden, no se olviden de enviar su cuestionario solamente a aquellas personas que no han podido enviar, solamente de la semana 1, de la semana 2 y de la semana 3. ¿Ok? ¿Hasta cuándo? Hasta el día sábado 24 de octubre, hasta la 1 de la tarde. Con respecto a los demás cuestionarios de la semana 4 y semana 5, eso no hay problema. Eso sigue su trayecto normal. ¿Ok? Entonces, la parte de cuestionario y el foro de ustedes que lo toca ahorita en este momento, sí lo deben de entregar antes del día viernes. Y lo que no han entregado, correspondiente a la semana 1, semana 2 y semana 3, por favor, lo tienen que entregar antes del sábado. El sábado nos cerramos todo porque yo tengo que sacar la evaluación, las notas de cada uno de ustedes. Ya, señores, entonces vamos a dejar de grabar. ¿Ok? Muy bien. Estamos dejando